Sonora también siembran los Nosotros íbamos a pescar algodón a Sonora. Allá pescábamos algodón. De Durango, del estado de Durango, de qué parte sería, de Tepehuán, de Canela, de por ahí. ¿Y de Durango se vinieron para acá? Sí, se vinieron aquellos años. Era yerno del dueño de las minas de mi tatarabuelo, Mariano Sáenz, originario de Chihuahua. Él nació en Chihuahua, mi tatarabuelo, Mariano Sáenz, y se casó con mi tatarabuela Carmen Pérez, originaria de Batopilas. Y él se vino por la cuestión de las minas, mi tatarabuelo Mariano Sáenz. Llegó a Batopilas y como estaban explotando las minas en Batopilas, por ahí sería como los años 40 del siglo XIX. Oiga, ¿de dónde es originaria? Baburigame, ¿Qué es municipio de? de Guadalupe Calvo. ¿Y su familia también es originaria de ahí? Sí, también. De allí eran mis padres y mis abuelos y todos. ¿Y a qué edad se vino a vivir aquí a De Morelos? la edad de 17 años. ¿Cuál fue la razón? No, pues la moda que... ¿Y usted es originario de aquí? Sí, de aquí soy. ¿Y sus papás? Mis papás también. Bueno, tuve dos padres. El padre que me engendró y el padre que me crió. Pero ellos, los dos eran de aquí, originarios de aquí. Bueno, más bien mi papá, el que me engendró, no sé si... Porque ellos eran... Ahora últimamente tengo un hermano acá en Sinaloa y me dice que mi abuelo era de la Sierra de Sonora. Pero en un tiempo cuando estuvo en el trabajo en Batopilas, un mineral muy rico, se vino a Batopilas y se acabó el trabajo en Batopilas y se vinieron aquí porque aquí tengo un mineral muy rico. Y se vinieron aquí y aquí, no sé si aquí
nació mi papá o parte de la familia. Era un chorro de ellos, varios. Y Sí, yo aquí nací, aquí en Frentito, y aquí he pasado mi vida todo el tiempo. Entonces, ¿Sus papás eran originarios de ahí aquí? nací yo, sí, de aquí, de la región de aquí, cerquita de ¿De dónde? mi papá era el Durazno, aquí de los Laureles, de aquí el mismo municipio de Morelos. ¿Y su mamá? Mi mamá sí era de aquí, aquí nació, De San Andrés. de San Andrés, sí. Originaria soy de La Gaita, La gaita. Morelos, Chihuahua. ¿Y sus papás de dónde eran originarios? Mi papá originario también de La Gaita. Mi mamá era nacida originaria de Potrero de Portillos. ¿Son esposos? Sí, ¿Cuánto tiempo tienen casados? 42 años. Yo tengo como 12 nietos. Ya Tenemos 42 años. Sí. ¿Y dónde se conocieron? Esta la cargué yo en los brazos cuando estaba chiquita. Es un amigo de nosotros ahí en San Andrés. Y mira, ahora no la puedo. La lucha. Oye, ¿y aquí han vivido en esta casa siempre? No, aquí tenemos, ¿Cuánto tenemos pues aquí aquí? tenemos 39 años aquí, en Morelos. En el 84. Lo demás pues andamos por las orillas. Sí. Y se vino, se casó, yo creo que se fue a Guadalupe Calvo. Y allá conoció allá tuvo descendencia mi bisabuela, que se llamaba, era la mayor Laura Sáenz Pérez. Me estoy refiriendo al señor de Mariano Sáenz, al minero. Pero hace enlace con la cuestión de mi bisabuelo Ignacio Rocha. Creció mi bisabuela, se casó con él, con Ignacio Rocha, y ella se llamaba Laura Sáenz, mi bisabuela, Laura Sáenz Pérez. Entonces ya fue yerno de mi tatarabuelo Mariano Sáenz, originario de Chihuahua. Se vinieron aquí en 1800, pues creo que trabajaron las minas aquí, las de plata, en los años 50 del siglo XIX. Y con el tiempo aquí se casó con mi bisabuela Laura Sáenz y Ignacio Rocha y Coronel. Coronel es el apellido. Pero si nació, pues él era originario de aquí de Morelos. Ahí vivían en Morelos ellos. Y ya murieron mis abuelos y ya los muchachos, pues ya pues, todos se casaron, las hermanas y pues, cada quien por su lado, ¿no? Y mi tío Manuel vivía en Ahome, que es el municipio de Mochis, Ahome. Manuelito Rodríguez fue el locutor de la 65 de los Mochis, un primo mío. Y así, varios ahí dejaron brotes, y ya murieron también los brotes. Se va acabando, se va alejando la familia, cambiando de apellidos también, debido a la vuelta que da. Y ya unos son de la familia, pero ya con otros apellidos, ¿no? Yo no tuve papá, no tuve mamá, y pues ahí me crié ¿Con quién se creó? con los abuelitos, los papás de mi papá. ¿Fallecieron sus papás o...? No, mi mamá. Tenía yo 3 meses de nacida cuando ella murió. Entonces ya me recogieron los papás de mi papá, pero mi papá se acompañó con otra señora y ya. ¿Y cómo era la gaita? ¿Qué recuerdos tiene de esa Pues La comunidad? Gaita fue un rancho habitado por sus mismos vecinos, que unos eran de un apellido, otros de otro, pero los que estaban más adaptados a ese rancho eran los señores Gómez.
que ahí vivieron, ahí se hicieron viejos, ahí terminaron. Y después seguimos las demás familias que éramos menores. Pues realmente ya entendí que no debía de estar sola y a buscar un amparo, fuera bueno, me tocara suerte, buena suerte o no, como quiera que fuera, pero fue decisión mía, fue una decisión propia, no hubo quien me aconsejara, no hubo quien nada, y vine a dar aquí este lugar. Entonces dice que un papá lo engendró y con otro papá se crió. Sí, y una tía. Mi papá de crianza, Manuel Gómez Peña, era originario de Morelos. Y mi tía, y era madrina, y a la vez madre, porque ella me crió desde la edad de 2 años, porque mi madre falleció cuando yo tenía 2 años. Nació la última niña. Sí, pues la única niña, fuimos 3, hermanos, padre y madre. Y cuando la niña nació, se llama Agripina, nació, mi mamá murió. Y ella la crió mi abuelita. Y últimamente, ya de como de 6 años, la recogió mi tía, la que me crió, y ella la acabó de criar, hasta llegar a ser una señorita. Estuvieron explotando las minas aquí, se establecieron las autoridades en Guadalupe Hidalgo cuando don Benito Juárez y todo eso, que se cambió a Juárez todo el gabinete presidencial. Entonces ya se vinieron acá por la cuestión de la minería, yo creo que vinieron a trabajar desde acá, las minas. Y mi tatarabuelo murió en 1866 en Chihuahua. Entonces se quedó el yerno, o sea, Ignacio Rocha, el que fue aquí. Es mi bisabuela, que era tatarabuelo mío. Y quedó trabajando en las minas en la época de los años 60 hasta pues antes de los 70. Es que estas minas se aterraron, se llenaron de agua, inundaron porque tienen mucha agua abajo. Y hay proyecciones que te tocó a mi abuela, a la mamá de mi papá. Laura Rocha se llamaba, hija Laura Rocha Sáenz. Pues la vida de nosotros fue un poquito más difícil que ahorita, aunque dice uno que vive en unas crisis bien, pero era más difícil en ese tiempo, pues que no había las poquitas comunicaciones que tenemos ahorita, no las había en ese tiempo. O sea, eran tiempos más difíciles para sobrevivir. Eran más difíciles en ciertas formas, y en ciertas formas a lo mejor hayan sido mejores, hay veces que tiene uno, cambian las cosas, pero hay veces que algunas son mejores, algunas no son tan mejores. Oiga, y en esos tiempos, ¿a qué se dedicaban sus papás o las personas que lo criaron? A la agricultura temporalera, porque acá no hay terreno de parcelamiento, es temporal. 1 año o 2 en una parte, en sus desmontes, al monte, y queman para sembrar el maíz o frijol, lo que sea. Y al segundo año o tercer año hay en otra parte, así es la agricultura acá. Y mi papá se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Tenía ganado también, poco, pero tenía. Pues mi papá todo el tiempo fue a navegar la vida como todo pobre, pero la lucha de él todo el tiempo, que pues más bien se dedicaba a sacar vino con permiso de la autoridad de aquí de Morelos. ¿A sacar vino? A sacar vino. ¿Cómo es esa actividad? Es pues sacar vino de la lechuguilla que nace en el campo. O sea, destilaba lechuguilla. Sí. Él elaboraba la Sí, él la elaboraba, él
la fabricaba en el sentido de que pues hacía su taller para sacar ese vino y de allí pues lo depositaba en vidrio de majuana grandes y Vidrios de majuana. vidrios sí que venían antes, no sé ahora habrá todavía, debe de ser muy escaso todo eso. ¿Y estas botellas de dónde las traían? ¿De dónde se traían? No, oiga, pues no sé, eso sí no les sé explicar porque yo ya estaba muy chiquilla cuando yo empecé a ver eso. Pero de aquí la llevaba, de aquí de poder de los señores que vivían aquí en Morelos. En ese entonces, en aquellos años, sería, pues no, yo pues soy muy vieja, yo nací en 1925 y a esa edad, cuando yo me acuerdo de, pues aquí vivía unos señores, que de los que yo más recuerdo es de un señor don José Núñez, lo habrán oído mentar, tal vez. Todas las minas de mucha plata, el auge de la minería fue como de mi tratado Mariano Sáenz, de Virginia de Chihuahua. Sacaban filones de plata, bueno, según indicios de lo que me platicaban a mí o así, o de libros o alguna cosa. El historiador de chinipense, don Francisco Almada, conocemos todo eso, don Francisco R. Almada. Entonces, pues ahí estaban trabajando, decayó la minería completamente, ¿no? En consecuencia, pues, mano de como dijéramos, no por mano de obra, sino por materiales exclusivos de aquellos años. Es que yo empecé a trabajar para hacer mi vida desde que tenía como unos 7, 8 años. Pues yo trabajaba para mí. ¿En dónde comenzó trabajando? Allí mismo en Baborigami, y hay otro ranchito que le dicen El Manzano. Ahí me vine a trabajar también. Mi carnal me consiguió una parcela allá en Sinaloa. Pues no me gustaba la costa por el clima muy caluroso y mucho mosco. Y a mí me gustó el rancho. Ya que me casé, empecé a criar, tenían las vaquitas, nomás que, pues no sé qué pasó, empezaron a acabarse. Todavía hace 3 años que me mataron una vaca, fina, la vaca de Suiza, bonita vaca, no había otra aquí entre los rancheros, no tenía otra vaca de mi vaca. Grande, medía como unos 60 de altura la vaca, grande la vaca. La envenenaron. O sea, ¿fue intencional? Sí, fue intencional. ¿Y por qué, oiga? Porque la vaca era muy grande, alcanzaba a comer las bardas de los árboles que estaban muy pegados a las cercas y porque comía las ramas. No era cerquera, se metía porque dejaban las puertas abiertas y se metía, pues los animales son animales, ¿no? Ellos no saben que ocasionan algún daño. Ellos ven la manera de meterse a dónde comer y que entran a comer. Pero yo digo que es más animal que el que le hace un daño, ¿no? Siempre vivimos al mando de ellos y con ellos y trabajábamos juntos. Oiga, en el asunto de la siembra, en cuidar unas vaquitas que teníamos, ganadito y ahí la pasamos. ¿Cómo era su padre? ¿Era una persona...? Los antepasados, más que nosotros, eran gentes, a lo mejor voy a decir que rudas, porque no tuvieron la oportunidad ellos de leer, escribir, no sabían, pero tenían otras cualidades muy bonitas, muy buenas, en el asunto de educarlo a uno, de enseñarle. ¿Piensa que le inculcaron como formas de trabajo? Los valores, sí, los trabajos, pues, lo que ellos sabían hacer. Igual yo en el caso mío también, a mis hijos los enseñé a trabajar lo que yo sé.
y todos hemos sido una familia unida. ¿Cree que Hasta ahorita, bueno, ahorita ya está un poquito desparramada mi familia, pero hace unos 3 años todavía yo tenía todos mis 10 hijos aquí. Aquí tienen las casas, ellos cerca donde yo vivo. Esa es una casita, ahí está otra, ahí donde le hablaron ahorita, ahí vive otro hijo, ahí enfrente allá vive otro hijo, y aquí están todos sembrados aquí. Don José Núñez, don Alfonso Ochoa, y hermanos de don Alfonso había un señor que se llamaba Pablo Ochoa. También de aquí fueron nativos y dicen que aquí se casaron, pues, formaron su vida y su vejez también. Oiga, y su papá entonces se dedicaba a la destilación a hacer la lechuguilla? Sí, fabricaba la lechuguilla, y iban a comprársela y se las vendía. ¿Y su mamá qué se dedica? No, mi mamá al negocio del hogar, ella todo el tiempo a trabajar en su casa. ¿En su familia cuántos fueron? ¿Usted tuvo hermanos? Yo fuimos, ¿qué? A ver, 3 hermanos varones y 5 mujeres, que todavía vivimos 3 hermanas. Una que se llama Rosario, otra se llama Amanda, vive en Obregón, y otra que vive ahorita en Chihuahua. Pues él más bien ya estaba enfermo, él murió a la edad de 45 años. Joven. Sí, se casó teniendo 30 y tantos años. Nació en 67 en Guadalupe, Cabo, mi abuelo. Y murió ese, entonces ya tuvo 7 hijos y una mujer, 7 varones y una mujer. Mi papá era el mayor, iba con el siglo, tenía 13 años, ya tuvo que hacerse cambio a trabajar muy pobremente para mi padre. Y a sostener a mi abuelita con lo que podía, ¿no? Y muy chico, 14 años más o menos, 14 años empezó a trabajar mi papá, porque no tenía chance de estudiar. Con los años, y que le gustaba por la cuestión no política, más bien ser justo con la gente, empezó a desarrollarse sus conocimientos, porque no estudió mi papá más que hasta segundo año. Y yo veía a mi padre y leía, conocía pero no me gusta decir, porque modestia aparte, ¿no? Veía que conocía mucho de las leyes que se empapaba en la casa. Con mi abuelito había papeles de mi abuelo. Y le echaba ganas, yo pero no sé que con mi papá iban, le consultaban, salían de la vida personal, se retiraba de la vida personal mi papá porque trabajaba en los pertenecientes, le ayudaban en el juzgado y en todo. Iban a ver Pablo que venimos, dice, para que no sé si se han ayudado, venía con personas, bueno, esos son comentarios que me separó de todo, ¿no? Que no se le ayudaba para platicar con estas gente, y como mi papá lo conocían todos pues prácticamente señores ya mayores del municipio. Pues yo creo que a través de eso, yo creo, se arreglaban papeles y las documentaciones. Y yo apenas estaba muy chiquito, pero ahí como que veía a esos señores así. ¿Qué hacía ahí? Pues ahí me acomedía en las casas, acarreando agua, barriendo, haciendo tortillas. Y me tocaba suerte que donde quiera me atendían bien, me querían. La gente la contrataba. Sí. ¿Y luego decidió venirse para acá? Sí, yo de tanto trabajar, una vez trabajaba en una casa y era mucho lo que trabajaba y andaba trabajando, haciendo negocio, y cuando se me vino ese mal pensamiento y le seguí, pero no sabía ni cómo, ni cuándo, ni con quién, nada. Era una vida difícil. ¿En la gaita? Sí, o dónde? En la gaita. Pues sí, oiga, pero siempre la gente trabajaba mucho. Ponía muy bonitos cortijos de caña, fabricaban panocha y luego pues a plantar árboles y a sembrar todo el tiempo. ¿Y entonces, y cómo se vino? Con un señor. ¿Sí? Sí, con un señor de aquí, que es el papá de mi familia, de toda mi familia que tuve. ¿Que fue su esposo? Sí. ¿Su pareja, pues? Sí. ¿Y dónde lo conoció?
allá en una fiesta como para el 15 de mayo. Iban ellos a una fiesta con un familiar de ellos y allá lo conocí. ¿Ya falleció él? Sí, ya falleció hace como unos 40, 50 años que falleció. ¿Cómo se llamaba? Humercindo Martínez. Toda mi familia es de él. Me dejó mucha familia. Fue criolla, nació de una vaca corriente, pero una chulada animal desde que nació. Y llegaba a la primera aparición ya que se ahorró, pero la segunda nació una chulada, una becerra. Ahí la tuve, hasta un corral para que ahorita en un corral, ahí la tuve 2 meses encerrada, porque me pusieron queja que se metía por ahí a las casas, pues, y estuve 2 meses manteniéndola. Y allí parió, y cuando ya se vino la temporada de aguas, que ya había brote del campo, la eché para afuera y ese día las otras llegaron después del chubasco y se fueron para allá y después llegó la vaca y llegó aquí buscándolas y agarró la huella, se fue exactamente por donde fue, las otras se fue. Volteó para aquel lado, ¿sí? Y otro ya no vino y el tercero tampoco. Hasta los 4 días miré que había su piloto, fui a ver, era la vaca. Entonces busqué en la basofia que abrían el menú de los animales. Ahí está una bolsa así de plástico amarrada en la boca. Ahí tal vez le echaron cáscara de plátano o algo les gusta mucho la cáscara de plátano y ahí le echaron el veneno. Yo pienso que así estuvo. Y mi papá bueno, la presidencia inició, bueno, que yo sepa, con José María Franco, un comerciante muy grande que era de toda esa parte de aquí. Tenía la tienda aquí enfrente donde está el restaurante y todo eso. Esos son los primeros, bueno, La Riva, Francisco La Riva. Es que a través del auge de las minerías vinieron muchas personas de diferentes partes de la República. Uno de Coahuila, Francisco La Riva, ese que fue presidente a principios del siglo XX. Y ese murió en Torreón me parece. Se retiró a su casa, era de Coahuila. Y había un José María Franco, comerciante, fuerte comerciante, y luego estaba José María Franco, que hay unas tumbas allá, ¿verdad? De José María Franco, aquí una Echevarría, José María Echevarría. Esas son las tumbas que están como en ¿qué será? Como un mausoleo así, no sé qué será. Y ahí están para meter todos los cuerpos de toda la familia. Y esos eran los primeros comerciantes que vinieron aquí, presidentes de aquella época, según yo conocimiento del registro civil, ¿no? Y aparte por pláticas de la gente que me platicaban mis abuelos o bisabuelos. Y
el vino se lo acabó. No tenía otra guitarra más grande que esta, ¿sí? Con la que hemos tocado, nos encoctemos yo y este muchacho. No sabemos música mucho, pero puro. Pero se le dificultaba mucho para atrás porque iban hasta Navojoa. Eso ya fue después mi tío, un hermano de mi papá, era comerciante aquí. Y se iba hasta Navojoa en bestia, duraban 20 y tantos días para ir y venir, o hasta cerca de un mes, para ir a venir con las bestias y traer la mercancía tan lejos, o Guamuchi, de por allá de Sonora de, ¿cómo se llama el lugar? Pero es colonial. Álamos. Álamos, Sonora, ya iban de Álamos. ¿Recuerda usted algún año tan malo como este? No, yo como el 51 fue malo, pero no tan sobresaliente como este. Esto es tremendísimo. Malo. Pues aquí no llovió. Unos cuantos lloviditas por ahí como en el mes de julio. Y ya no llovió. Todo agosto ya no llovió. Sí, pues es que cuando uno tiene quien lo aconseje y quien vea por uno, pues es la decisión. Yo fue decisión mía y yo le digo a mis hijas que yo a nadie le echo la culpa si hubiera sufrido o si sufrí, a nadie le echo la culpa de decir fue fulano o fulana, me inducieron y no, yo sola. ¿Cómo era la vida cuando tenía 17 años allá en Baborigame? ¿Cómo era la vida? Era triste la vida y no había casi casas, había como unas, bueno, si mucho no había 10 casas en Baborigame y tiendas, no había más de una tienda que ahí compraban. O sea, se pasaba dificultades. Sí. ¿Y aquí estaba mejor la situación? No, ya no. No, era terrible. Aquí era un lugar que aquí no se sembraba más de puro maíz sembrado. Aquí no había un árbol en las casas, aquí no sembraban verdura, aquí nada. Las frutas que había eran frutas del monte. Como decir una fruta que le dicen igualamos, guayabas. Sí, pues aprendimos a lo que nos enseñaron ellos, a las siembras, a sembrar, todo el negocio del campo lo conocemos. A lo mejor sí tienen otros desconocimientos porque en estas partes hablando de que tuviéramos asesoramiento de técnicos y todo eso, apenas comenzamos a conocer, pues a conocer cosas técnicas y luego pues la tierra la trabaja uno de acuerdo a como uno sabe, pues le faltan muchas cosas todavía que conocer para hablar de veras que somos agricultores, pues, entre comillas tenemos el nombre de Que es el mes, cuando aquí comenzaban la temporada de aguas, me acuerdo en aquellos tiempos, que cuando en la época de mis viejos que me criaron, ya para el 24 de junio, que es el día de San Juan, supuestamente, ¿no? Ya toda la gente escardando ya milpitas así. Y fue cambiando y ahora después pues ya hasta en julio venía el agua y así, ahí va. Hasta dónde íbamos a llegar. Y ya llegando la época moderna de, oye, ya estoy rindiendo la bandera, como es el dicho. Ya no voy a ver cosas más tremendas.
pero era un pueblito como, para ver, había 1, 2, 3, 4 casitas. Era todo lo que había aquí. Aquí en este lugar. Sí, aquí en este lugar. ¿Y su esposo aquí a qué se dedicaba? A la pura siembra de maíz. ¿Su pareja? Toda la gente de aquí se dedicaba a la pura siembra de maíz. Se daba mucho maíz. Entonces sí, ya iban a los ranchos o venían de los ranchos a cambiar frijol por maíz. Hay un rancho ahí que le dicen Los Laureles y sembraban mucho frijol. Y antes de piscar el maíz ya venían de para allá a cambiar frijol por maíz. Así era la vida aquí. Muy venaderos eran, mataban muchos venados. Pues este año no alcanzó el maíz ni siquiera a espigar para cuando se acabaron las siembras, no hubo siembras. ¿Usted recuerda algún otro año igual de difícil que este? Sí, ha habido años, sí, mis muchachos me dicen, papá, ¿para qué siembra ya maíz? Sabe que no se da, pero toda la vida lo hemos hecho. Ya es un costumbre que vamos a seguir terqueando mientras que no pueda a sembrar el maíz. Maíz y el frijol pues, es lo que más hemos acostumbrado a sembrar. Ya tenemos rato que no tocamos. Y luego pues yo ya me enfermé, ya menos podía andar por allá. ¿Se acuerda de alguna? ¿Se acuerda de alguna? ¿Se acuerda de alguna canción? Sí. Otra. Caí
Mira. No, pues los comerciantes se dificultaba mucho, pues. Cuando la carretera, mi tío, un hermano, Alfonso, se llamaba Alfonso Chorrocha, me tocó llegar, el primer carro fue de mercancía fue de él, nomás que él murió en Choice. Venía en un carro y le pegó un infarto a mi tío, y llegó aquí, pero ya lo trajeron muerto. En Choice. Choice murió. Y la carga llegó otro día, creo, en el carro venía toda la mercancía. Mandaban traer en burros la carga a Sinaloa. ¿Cómo se llamaba, se acuerda? Uno se llamaba José Núñez y el otro se llamaba Alfonso Ochoa. En burros, y en tiempo que llovía, que crecía mucho, porque entonces llovía mucho y crecía mucho el arroyo. Hasta los burros les tumbaba el arroyo cuando venían con la carga. Hacían hasta 15 días a un lugar que le dicen Bacayopa. Allá iban a traer la carga. Me acuerdo cuando llegó también la oportunidad de la siembra de amapola, el 68. ¿A poco desde el 68? Sí. ¿Quién era presidente en ese entonces? Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, sí. Entonces, la gente, pues, estaba un teniente aquí en Mesa Larga, en el destacamento que está en Mesa Larga, y un señor que había sido presidente, Abelardo Palma, se entrevistaron y un arreglo, ¿no? Y pues ya extendieron la noticia que había permiso de sembrar amapola, cultivar amapola. Bueno, pues toda la gente, y que tenía muy buen precio la goma, pues toda la gente ahí por la comunidad de Los Tajos tenían cañaverales, arrancar los cañaverales para sembrar amapolas. Y tengo un presente aquí, está ahí en la casa de un primo mío, se llama Florencio Martín, me estaba cortando el pelo él cuando empezó a zumbar un helicóptero, y ahí viene por el barranco abajo, y pasó muy cerquita por enfrente de nosotros. Me dijo él, no volteé a ver, no le dé la cara. Y cayó aquí a Morelos. No, pues ya otro día que ya citaba un coronel a toda la gente de las comunidades, los Tajos de aquí de San Andrés, de La Gaita. Era un gentío. Y dijo así, el coronel estaba presente cuando se abocó con el público. Señores, dijo, al llegar a este lugar me he percatado de lo que hay. He encontrado bastante sembradío de amapola. Y a la vez tengo conocimiento que fueron engañados. Esto quiero decirles que esto no hay permiso para esto. Esto es prohibido. Estrictamente prohibido, pero han sido engañados y por lo tanto a nadie se le va a castigar. A nadie me va a llevar, nada más. Todos van a cooperar con mi gente, ahora con los soldados, a destruir los sembradíos. Ay, miraba yo en Los Tajos había unos tablones, así de pegar hacia como ver piedras ahí, el bolerío, y ya para comenzar a trabajar. Pues ahí va el corte, ¿no? Andaba un soldado, decían el Manzana, acá, mira, fue la verdad, cómo se perdieron millones aquí. Y no, pues, que teníamos que cooperar, ¿no? Pues es una orden superior, una orden militar y teníamos que cooperar. Pero sí los engañaron. Sí, pues el teniente ese y el que había sido presidente, que habían palabreado y ahí se convinieron y engañaron a la gente que había permiso para trabajar aquello. Y no, era mentira. Sí, aquí nací en el municipio. Aquí nací. ¿Y su papá hace cuánto que murió? Mi papá hace muchos años que murió en los años 60. Y murió en Durango.
ya estaba enfermo, mi papá hacía tiempo y se fue lo atendía el doctor Mascareña, un presidente de Juárez, presidente municipal de Juárez. Era amigo y aparte era médico de él. Y le decía a Pablo, mejor vete a Chihuahua, hay una recaudación de rentas. En Chihuahua puedes, tal vez en alguna de las dependencias de la recaudación, de la central, no sé. Y estate mejor aquí, pues ¿para qué te vas hasta Durango? Entonces conocí a un general, mi papá era amigo de un general de Aguirre, que vivía en Durango. Y pues se fue allá y ahí murió luego mi papá. Pues ya iba muy enfermo, mi papá ya, pues exceso de trabajo, por eso porque mis padres no tenían manera, pues te vivían más también que mi papá. ¿Y su mamá, oiga? Mi mamá era de la Gaita, de aquí de la Gaita, era Gómez. Era de Fabián Gómez. El señor Fabián Gómez, no sé dónde vinieron la gente, es donde está disfrazada la cual por los apellidos. Todavía de la edad de 65 años me sentía como chaval, donde quiera brincaba y saltaba y a gusto. De muy poquito tiempo acá me empecé con problemas graves de salud. Y ahorita pues digo yo, pues al cabo ya va a durar poquito, ya es poco tiempo el que voy a sufrir ya. Pero en vez sí me pongo un poco nostálgico por la enfermedad. Y a la digo, no, pues que se haga lo que Dios determine. El último baile fue en la Gaita. Estaba soltero yo, aunque ya había tenido mis aventuras, ya andaba en el vientre esta hija que vive aquí, porque pues nos entendimos, yo así a la sorda, yo y la señora, ella estaba soltera también, ella había tenido un niño, pero pues a la moda de la juventud, pues, y quién evita eso. Entonces ella ya andaba en el vientre de la mamá y yo andaba de bailarín, de parrandero, y andaba sobre una muchacha yo, muy guapa la muchacha, bonita muchacha. Y cuando me tocó bailar con ella, que me la declaré, y para pronto capió ella, y pues la empecé a chulear a la moda, ¿no? Y entonces quedamos en que un sábado de gloria nos íbamos a ver en otro baile, y yo nunca pude saber a fondo qué es lo que sucedió. Total que en ese baile quedamos de vernos, y me fui yo pues a la segura, y resulta que a ella no la llevaron al baile, y me quedé en el viento nada más balanceándome. Y no, y ya no le van. Un año las festejó el papá. Yo nunca supe por qué fue eso. Un año las castigó, no las llevó al baile. Entonces la muchacha se desesperó, se sintió pues mal, y se fue con un primo. Después la miré yo, y ya la miré muy apagada, ya no le noté interés. Ya no le quise recordar nada yo, aquí en Morelos me tocó verla. Y no le quise recordar nada, y ya la noté muy apagada ya. Y ya no la volví a ver. Ahí luego se fue con un primo. Y pues yo muy cerquita, entonces los viejos se palabreaban, se convinieron a apartarlos, que no era posible, pues eran primos. Y los apartaron, y ahí luego se fue el papá de ella, se llevó a la familia al Carrizo, Sinaloa. Y allá murió él, y ella, pues, no sé, se casó con otro tal vez. Hace poco que una prima mía me dijo que vivía en California, ella.
Pues tuvo una hija de este compa que está aquí en Morelos, Rubén desde la Conosupo. Y tuvo una chamaca, y la chamaca creció, recién se casó, tuvo familia y murió ella. Entonces la abuela, o sea, la que procuraba yo, se fue a cuidar a los chamacos porque ya estaban en el otro lado, los niños. Se fue a cuidarlos allá y ya estaba ella. Cosas de la vida que tiene muchos altos y bajos la vida, ¿no? Sí. ¿Cuál es el cuarto? Tercera. ¿Cuántos fueron? Esta.
Morelos eran contadas las casas. De que yo me acuerdo, en Morelos eran como 15 casas nomás. Después de que yo tuve uso de ver Morelos, nada más era la escuela y aparte las 14 casitas que había. Era todo lo que había. Había casas grandes que eran de antes de la gente, de los Rocha, de los Pérez, de los... no sé cómo llaman nosotros. Había caserones como bodegas de maíz. Era lo que había y ahí almacenaban la comida, yo creo, porque tenían muchas bodegas, muchos almacenes.